Esta es la historia de Maya Brooks, una niña de 9 años, que vio lo que los adultos no podían ver, que habló cuando los demás guardaron silencio, y que lo cambió todo con una sola línea de código. Es una historia sobre la confianza rota y reconstruida, sobre la sabiduría que llega desde los lugares más inesperados, y sobre cómo a veces las personas que creemos conocer mejor son las que ocultan los secretos más oscuros. Pero por encima de todo, es una historia sobre lo que ocurre cuando por fin aprendemos a escuchar de verdad a quienes hemos ignorado todo este tiempo. Trata del valor que se necesita para decir la verdad frente al poder, cuando eres lo bastante pequeña como para que pasen por alto tu presencia, lo bastante joven como para que te desestimen, y lo bastante vulnerable como para perderlo todo si te equivocas. Maya no se propuso salvar la empresa de su padre. No planeó descubrir una conspiración valorada en $200 millones. Solo era una niña que intentaba conectar con el hombre que le había dado un hogar, pero que nunca la dejó entrar del todo en su corazón. Todo lo que quería era que él la viera, que entendiera que detrás de su exterior silencioso vivía una mente tan aguda como la de cualquiera de los programadores de sus relucientes torres corporativas. Lo que descubrió sacudiría los cimientos de todo lo que Logan Brooks creía saber sobre la lealtad, sobre la familia, y sobre el precio de apartar la mirada cuando la verdad está justo delante de ti. Pondría a prueba los lazos entre un padre en duelo y su hija adoptiva, desafiaría todo lo que creían entender sobre la protección y el amor, y en última instancia demostraría que a veces el mayor acto de fe es confiar en alguien a quien te han enseñado a subestimar. Esta es su historia. Así fue como todo cambió. El resplandor de las pantallas de ordenador se había convertido en la banda sonora de las noches de Maya. Noche tras noche, cruzaba en silencio los suelos de mármol de su hogar impecable, con sus pequeños pies descalzos, sin emitir sonido alguno mientras se acercaba al despacho de su padre adoptivo. Logan Brooks nunca la notaba allí encaramada como una sombra en el sillón de cuero detrás de su enorme escritorio, observando la cascada de código que fluía por sus monitores como lluvia digital. Para Logan, esas eran horas sagradas. Después de las reuniones del consejo y las llamadas de conferencia, después de los apretones de manos y las presentaciones que mantenían a su empresa de inteligencia artificial a la vanguardia de una industria de $2.000 millones, ese era el lugar donde encontraba paz. En la certeza lógica de los lenguajes de programación, en el orden pulcro de algoritmos que hacían exactamente lo que se les decía, ni más ni menos. Allí, en ese santuario de pantallas y silicio, podía escapar de las complejas desordenadas de la emoción humana, del peso del duelo, que aún oprimía su pecho 3 años después de la muerte de su esposa. Maya había aprendido a leer ese ritmo 3 años atrás, desde que llegó a aquella casa con nada más que una pequeña maleta y preguntas para las que nadie parecía tener respuesta. Tenía 6 años, entonces lo bastante mayor para entender que la mujer que solía trenzarle el cabello y cantarle para dormir no volvería jamás, pero demasiado joven para comprender por qué ese hombre alto y distante de ojos amables había decidido llamarla hija. La transición había sido cuidadosamente orquestada por trabajadores sociales y consejeros familiares que hablaban en tonos suaves sobre sanación, periodos de ajuste y dar a todos tiempo para llorar. Habían asegurado a Logan y a Maya que el amor crecería de manera natural, que las familias podían construirse con intención y compromiso, tanto como con sangre y nacimiento. Lo que no advirtieron a ninguno de los dos fue lo solitario que podía resultar ese proceso. Como 2 personas podían compartir un hogar durante años y seguir siendo desconocidos para el corazón del otro. Logan trabajaba en inteligencia artificial. Ella había aprendido que su empresa Nexus Dynamics creaba máquinas pensantes, ordenadores capaces de aprender a adaptarse y tomar decisiones casi como los humanos. Casi. A Maya aquello le resultaba fascinante de un modo que no sabía explicar. Observaba cómo el código se deslizaba ante su joven mente, y de algún modo captaba patrones que incluso programadores veteranos podrían pasar por alto. «No deberías estar despierta tan tarde, Maya», decía Logan, cuando por fin la notaba con una voz suave pero distante. Siempre distante.
Mañana hay colegio. Y Maya asentía y se escabullía de vuelta a su habitación con sus muebles cuidadosamente elegidos y juguetes que parecían más utilería de escenario que pertenencias. Pero nunca dejó de observar. Nunca dejó de aprender. La propia casa parecía resonar con la distancia cuidadosa que mantenían. Logan había contratado a las mejores empleadas del hogar. Había matriculado a Maya en la mejor escuela privada y se había asegurado de que no le faltara nada de lo que una niña pudiera necesitar. Todo excepto lo que ella más quería importarle a él. Ser vista no como una obligación o un acto de caridad, sino como alguien digno de ser conocido. En la escuela, los maestros de Maya usaban palabras como avanzada y dotada, pero también reservada y peculiar. Tenía una manera de fijar la mirada en los problemas. Ecuaciones matemáticas, rompecabezas lógicos, incluso columpios rotos del patio con una intensidad que incomodaba a los adultos. Parecía ver conexiones que otros pasaban por alto, patrones que no se suponía que estuvieran allí. Sus compañeras y compañeros hacía tiempo que habían dejado de intentar comprenderla. Maya no jugaba a los mismos juegos, no reía con los mismos chistes, no parecía necesitar el murmullo constante y la validación que llenaban sus días. Se conformaba con observar, analizar y recomponer en silencio los rompecabezas que rodeaban su vida cotidiana. Pero el mayor rompecabezas de todos seguía siendo el propio Logan, ese hombre que había abierto su casa para ella, pero mantenía su corazón cuidadosamente cerrado, que le proporcionaba todo lo que necesitaba salvo aquello que más anhelaba, una conexión real. La sensación de pertenecer no solo a su casa sino a su vida. Maya aún no lo sabía, pero todo estaba a punto de cambiar. La distancia cuidadosa, la rutina educada. Los muros que los habían mantenido separados durante 3 largos años, todo eso estaba a punto de desmoronarse. Y comenzaría con algo tan simple como una sola línea de código flotando en la pantalla de un ordenador, en las horas silenciosas de un martes por la noche. Fue en una tarde de martes de marzo, cuando Maya pronunció por primera vez las palabras que lo cambiarían todo. Logan estaba encorvado sobre su estación principal de trabajo, depurando la red neuronal central que impulsaría su nuevo sistema de inteligencia artificial, un avance que prometía revolucionar la manera en que las máquinas comprendían el lenguaje humano. El código era elegante y complejo, una sinfonía digital que su equipo de 30 programadores había tardado más de 2 años en componer. Maya se había colocado en su lugar habitual lo bastante cerca para ver la pantalla, pero lo suficientemente lejos para seguir invisible. Llevaba semanas estudiando los patrones, la manera en que ciertas funciones llamaban a otras, cómo los datos fluían a través del sistema como el agua encontrando su camino por la ladera de una montaña. Había algo hermoso en ello. Algo que le recordaba a la música que su madre solía tocar, una precisión matemática, que de algún modo creaba algo más grande que la suma de sus partes. La línea 892 está mal, papá. Las palabras salieron de su boca antes de que Maya pudiera detenerse. No había tenido intención de hablar, pero algo en esa línea de código la había estado atormentando durante días. No encajaba. Era como encontrar una nota equivocada en una melodía familiar, una discordancia que su mente no podía ignorar. Los dedos de Logan se detuvieron sobre el teclado. Giró lentamente en su silla con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Con apenas 9 años, Maya apenas alcanzaba el estante superior de la despensa, y sin embargo allí estaba criticando un código que algunas de las mentes más brillantes de Silicon Valley habían tardado meses en perfeccionar. La 892, repitió Logan suavemente. ¿Y qué te hace pensar que está mal, cariño? Las mejillas de Maya se encendieron. Sabía cómo sonaba una niña presumiendo de entender algo que había desconcertado a doctores en informática y a veteranos de la industria. Pero también sabía lo que había visto. El flujo lógico estaba roto, redirigido de una manera innecesaria, casi deliberadamente confusa. Está enviando los datos a otro sitio, dijo en voz baja. No a donde se supone que deben ir. Es como decirle a alguien que te espere en la biblioteca, pero darle indicaciones para llegar al supermercado. La sonrisa de Logan se amplió. Los niños veían el mundo en términos deliciosamente simples. Maya, esto es programación muy avanzada.
Estos sistemas son increíblemente complejos. Sé que puede parecer confuso, pero te prometo que cada línea ha sido probada y verificada por expertos. Maya asintió y se retiró a su habitación, pero la sensación persistió. Esa noche, permaneció despierta mirando el techo con la mente dando vueltas al problema como si fuera una piedra en su bolsillo. Se había equivocado antes. Al fin y al cabo, solo era una niña, pero algo en lo más profundo de su instinto le decía que esta vez era diferente. El caos no tardó en llegar. El teléfono de Logan empezó a sonar con la urgencia de una alarma de emergencia. La voz de su asistente crepitó por el altavoz tensa de pánico. Logan, tienes que venir ya. La red neuronal se ha caído durante la prueba de esfuerzo nocturna. Tenemos daños en la infraestructura de servidores por $12 millones y una posible demanda de nuestro socio de pruebas beta. Maya observó cómo el rostro de su padre palidecía, cómo agarraba las llaves y salía corriendo sin dedicarle ni una mirada. Sabía que debería sentir lástima por él, preocuparse por lo que eso significaba para la empresa. En cambio, lo único en lo que podía pensar era en la línea 892. En Nexus Dynamics, el ambiente era de funeral. Logan caminaba con paso rápido por pasillos llenos de sus mejores ingenieros, todos ellos mirando las pantallas con la expresión vacía de quienes habían visto colapsar años de trabajo de la noche a la mañana. El sistema de IA, que debía ser su gran avance, se había convertido en su catástrofe. ¿Cómo es posible?, exigió Logan al entrar en la sala de conferencias principal. Probamos este código durante meses. Cada línea, cada función, cada escenario posible. Chloe Vance, su directora de tecnología y amiga más antigua, levantó la vista de una pila de informes de error. A sus 38 años, Chloe tenía la inteligencia aguda y la serenidad imperturbable que la habían convertido en la consejera más confiable de Logan. Juntos, habían fundado Nexus Dynamics en un garaje estrecho, soñando con cambiar el mundo a través de la inteligencia artificial. Si alguien podía darle sentido a este desastre, era ella. Parece ser un fallo en cascada en el núcleo de procesamiento neuronal, explicó Chloe, con voz firme a pesar de la magnitud de la crisis. Algo desencadenó un bucle de retroalimentación que sobrecargó toda nuestra granja de servidores. Los daños son extensos. ¿Pero cómo teníamos salvaguardas redundancias? Este tipo de fallo debería haber sido imposible. Chloe negó con gravedad. Tengo a nuestro mejor equipo analizando los registros, pero llevará tiempo. Ahora mismo debemos centrarnos en controlar los daños. La junta está haciendo preguntas, los inversores están nerviosos, y TechFlow Industries amenaza con retirarse de la asociación por completo. Logan se dejó caer en una silla con el peso de 200 empleados y de incontables inversores hundiéndosele en los hombros. TechFlow representaba su mayor contrato hasta la fecha, una alianza que validaría todo por lo que habían trabajado y garantizaría el futuro de la empresa durante la próxima década. Sin ella, Nexus Dynamics tal vez no sobreviviera. Señor. Un joven programador apareció en la puerta con un portátil en la mano. He estado revisando los registros del sistema de anoche y hay algo extraño. Justo antes del fallo en cascada hubo un evento inusual de enrutamiento de datos, como si el sistema intentara enviar información a un servidor externo que no existe en nuestra arquitectura de red. Chloe se puso de pie de inmediato. Déjame ver esos registros. Pero mientras el joven programador empezaba a explicar sus hallazgos, las palabras de Maya resonaban en la memoria de Logan. Está enviando los datos a otro lugar, no a donde se supone que deben ir. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla, demasiado específica para descartarla como imaginación infantil. Por primera vez desde que comenzó la crisis, Logan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado, una sospecha creciente de que quizás su hija de 9 años había visto algo que su equipo de expertos había pasado por alto. El pensamiento era a la vez estimulante y aterrador. Si Maya tenía razón, si de alguna manera había identificado la fuente de su fracaso catastrófico, significaría que la salvación había estado sentada detrás de su escritorio durante meses, observando en silencio y esperando a que alguien la escuchara.
Pero también significaría que él había desestimado la observación más importante que le habían hecho, que había pasado por alto la clave para resolver la crisis, porque provenía de alguien a quien había supuesto incapaz de comprender la complejidad del desarrollo de software empresarial. Por primera vez en 3 años, Logan empezó a preguntarse si no había estado protegiendo a Maya de las cosas equivocadas. Tal vez el peligro no estaba en dejarla acercarse demasiado a su trabajo, a sus problemas, a su mundo profesional. Tal vez el peligro estaba en mantenerla demasiado lejos, en asumir que amar significaba blindarla de la complejidad, en lugar de confiar en que podía manejarla con la inteligencia extraordinaria que apenas comenzaba a reconocer. Esa noche, Maya esperó en su sitio habitual detrás de la silla de Logan, pero él nunca llegó a su estudio. En cambio, lo escuchó caminar de un lado a otro en su dormitorio, hablando en voz baja y urgente por teléfono. Alcanzó a captar fragmentos de conversación. Los inversores están asustados. Necesitamos respuestas rápido. La reputación está en juego. Finalmente, no pudo esperar más. Con la determinación que la había sostenido durante 3 años de distancia cuidadosa, Maya se dirigió al ordenador principal de Logan. Lo había visto introducir su contraseña incontables veces, había memorizado la secuencia de teclas que le daría acceso al código que había causado tantos problemas. Sus pequeños dedos volaron sobre el teclado mientras navegaba hasta la línea 892. Allí estaba exactamente como la recordaba una llamada a función, que no encajaba una redirección que no parecía tener otro propósito que complicar lo que debía ser simple. Maya se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, su mente de 9 años, procesando posibilidades que habrían impresionado a profesores universitarios de informática. Entonces notó algo más. La redirección no era aleatoria. Estaba apuntando a una dirección de servidor específica, una que le resultaba vagamente familiar. Maya siempre había sido buena con los patrones, con recordar cosas que otros olvidaban. Y algo en esa combinación particular de letras y números le disparó un recuerdo. Ya había visto esa dirección antes impresa en un documento que había quedado sobre el escritorio de Logan meses atrás. Era un formulario de registro empresarial de algo llamado CV Consultancy. En aquel momento Maya se había preguntado qué significaban esas letras, e incluso le había preguntado a Logan. Él se había mostrado sorprendido por el documento, lo archivó rápidamente y cambió de tema. CV Consultancy. Chloe Vance. La conexión golpeó a Maya como un impacto físico. Se dejó caer en la silla de Logan con el corazón acelerado, mientras las implicaciones empezaban a desplegarse en su mente. Si la línea 892 estaba redirigiendo datos a la empresa personal de Chloe, si ese fragmento aparentemente inocuo de código era en realidad una puerta trasera diseñada para desviar información de Nexus Dynamics, entonces todo cobraba un nuevo y terrible sentido. Maya sabía que necesitaba ayuda. Necesitaban a alguien que le creyera, a alguien que entendiera tanto de tecnología como del mundo adulto, lo suficiente para saber qué hacer con lo que había descubierto. Y sabía exactamente quién era esa persona. El señor Norman vivía a 3 calles en una casa modesta, que contrastaba fuertemente con la lujosa mansión que Logan había construido para su pequeña familia. A los 67 años, Harold Norman estaba oficialmente retirado, pero su mente seguía siendo tan aguda como lo había sido durante sus 40 años de carrera en el desarrollo de software. Había trabajado en algunos de los sistemas originales, que eventualmente evolucionaron en la tecnología actual de Nexus Dynamics. Más importante aún, era el único adulto que alguna vez había escuchado las observaciones de Maya sobre programación sin descartarlas inmediatamente como curiosidad infantil. Maya lo había conocido 6 meses antes cuando regresaba a casa de la escuela, y lo notó sentado en su porche frustrado y murmurando frente a la pantalla de un portátil. Con la valentía que solo tienen los niños, se acercó y le preguntó qué ocurría. Norman estaba luchando con una consulta de base de datos que no arrojaba los resultados esperados. Maya había estudiado la pantalla unos minutos, ladeando la cabeza en ese gesto característico que significaba que su mente estaba procesando patrones a gran velocidad, y luego señaló un error de sintaxis que había permanecido oculto a plena vista.
¿Cómo lo viste?, preguntó Norman genuinamente asombrado. Llevo 2 horas mirando este código. No coincide, respondió Maya con simpleza. La parte del principio dice una cosa, pero la del final dice otra distinta. Como si empezaras una frase en inglés y la terminaras en español. Desde entonces desarrollaron una amistad improbable que se convirtió en uno de los puntos más brillantes en la vida cuidadosamente estructurada de Maya. Norman le mostraba retos y acertijos de programación encantado, con su comprensión intuitiva de la lógica y la resolución de problemas. Más importante aún, trataba sus observaciones con el respeto que normalmente se reserva a los colegas en lugar de la indulgencia condescendiente, con la que la mayoría de los adultos reaccionaban cuando un niño mostraba interés en temas de mayores. A cambio, Maya había encontrado a alguien que no la trataba con superioridad, que respetaba sus observaciones incluso cuando venían de alguien 60 años menor que él, que entendía que la inteligencia no estaba limitada por la edad, ni por la educación formal. Su amistad se había convertido en una especie de refugio para Maya, un lugar donde su mente podía vagar libremente, sin la carga constante de sentirse evaluada bajo expectativas que no lograba comprender del todo. Norman nunca consideró extraño que una niña de 9 años pudiera detectar ineficiencias algorítmicas o proponer soluciones elegantes a problemas de optimización de bases de datos. Para él, las ideas de Maya eran simplemente valiosas sin importar de dónde vinieran. Ahora, mientras Maya se encontraba en el umbral de la casa de Norman, con una copia impresa del código problemático escondida en su mochila, comprendió que estaba a punto de pedirle ayuda para acusar a una de las personas más poderosas de la empresa de su padre de un crimen que podía destruir todo lo que Logan había construido. Pero la línea 892 estaba mal. Estaba segura de ello. Y de algún modo tenía que lograr que los adultos de su vida lo entendieran antes de que fuera demasiado tarde. Las manos curtidas de Norman temblaron mientras estudiaba la impresión que Maya le había llevado. Su sala de estar abarrotada de décadas de manuales técnicos y proyectos de programación inconclusos, de pronto le pareció más pequeña, más opresiva. La luz de la tarde que se filtraba entre las persianas proyectaba largas sombras sobre las páginas, pero nada podía ocultar la dura realidad de lo que Maya había descubierto. «Dios mío», susurró ajustándose las gafas por tercera vez. «Maya, ¿entiendes lo que me estás mostrando?» Maya se sentó al borde del sofá con las manos pequeñas fuertemente entrelazadas sobre su regazo. Está mal, ¿verdad? La línea 892. Está haciendo algo que no debería hacer. Norman dejó los papeles y la miró con una mezcla de asombro y profunda preocupación. En 40 años de programación había visto todo tipo de código malicioso, virus gusanos, caballos de Troya, diseñados para robar datos o colapsar sistemas. Pero esto era diferente. Era elegante en su simplicidad, devastador en su impacto potencial. Maya, esto no solo está mal, dijo con cautela. Esto es lo que llamamos una puerta trasera. Alguien ha escrito deliberadamente código que redirige datos sensibles a un servidor externo. Si esto ha estado funcionando en el sistema de tu padre durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Maya, aunque algo en su expresión sugería que ya temía la respuesta. Norman se giró hacia su computadora, sus dedos volando sobre el teclado con la memoria muscular de décadas. Necesito comprobar algo. La empresa de tu padre ha publicado parte de su arquitectura de sistema en artículos técnicos. Si puedo cruzar las fechas. Pasaron minutos en un silencio tenso. Maya observaba cómo el rostro de Norman se iba oscureciendo progresivamente mientras consultaba artículos, cruzaba datos y seguía las huellas digitales que confirmaban la historia que ella empezaba a temer. La arquitectura del sistema muestra que este módulo en particular se implementó hace aproximadamente 2 años, dijo finalmente. Si alguien ha estado desviando datos desde entonces, no estamos hablando de miles o incluso millones de dólares en información robada. 200 millones, completó Maya en voz baja. Eso es lo que papá dijo que valía la asociación con TechFlow. Norman se recostó en la silla con la magnitud de la conspiración cristalizándose ante sus ojos. No solo han estado robando datos. Se han estado posicionando para competir contra la empresa de tu padre, usando sus propias innovaciones.
Conocen cada algoritmo, cada avance, cada ventaja competitiva que Nexus Dynamics ha desarrollado. Maya sintió que algo helado se instalaba en su estómago. Señor Norman, creo que sé quién lo hizo. Le contó sobre el documento de Civic Consultancy, sobre la dirección de servidor que coincidía con la redirección en la línea 892, sobre la posición perfecta de Chloe Vance para acceder y modificar los sistemas centrales. Con cada detalle, el rostro de Norman se tornaba más sombrío. Maya, tienes que entender lo peligroso que es esto, dijo con un tono de urgencia que ella nunca le había escuchado antes. Si Chloe Vance está detrás de esto, no solo está robando a la empresa de tu padre, la está destruyendo sistemáticamente desde dentro. Y si se da cuenta de que descubriste su plan, el pensamiento quedó suspendido entre ellos como una presencia física. Maya tenía 9 años. En el mundo del espionaje corporativo y las conspiraciones multimillonarias, era completamente vulnerable. Tenemos que decírselo a papá, dijo Maya. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no sería tan sencillo. Norman negó con tristeza. Piensa en esto desde su perspectiva, Maya. Su empresa está en crisis. Su amiga más antigua y consejera de mayor confianza es la persona en la que se apoya para resolver el problema. Y de pronto su hija de 9 años llega con acusaciones que destruirían todo lo que cree sobre la lealtad y la amistad. Y la prueba es una línea de código que a nosotros nos parece sospechosa, pero que alguien con la experiencia técnica de Chloe podría explicar fácilmente. Maya, llevo 4 décadas en esta industria. He visto a programadores brillantes ser desacreditados por desafiar a las personas equivocadas. ¿Qué posibilidades tiene una niña, Maya? Sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero las contuvo. Había aprendido hacía mucho que llorar no resolvía los problemas. Entonces, ¿qué hacemos, Norman? Permaneció en silencio un largo momento, su mente recorriendo posibilidades y estrategias, con el enfoque metódico que siempre lo había caracterizado. Finalmente levantó la mirada con algo que podía parecer esperanza. Necesitamos pruebas irrefutables, dijo. Algo tan obvio, tan innegable que ni siquiera Chloe pueda desmentirlo. Y creo que sé cómo conseguirlo. Explicó su plan con cuidado, asegurándose de que Maya entendiera no solo lo que necesitaban hacer, sino también por qué cada paso era necesario. Era arriesgado. Si se equivocaban, o si Chloe descubría lo que intentaban, las consecuencias podían ser devastadoras para ambos. Pero Maya escuchó con la intensidad enfocada que siempre la había distinguido de otros niños. Esto no era un juego ni un rompecabezas para resolver por diversión. Se trataba de proteger a su padre, de preservar la empresa que daba trabajo a cientos de personas, de enfrentarse a alguien que había traicionado los lazos más fundamentales de confianza y amistad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Norman cuando terminó de explicarle el plan. Maya, una vez que avancemos por este camino, no habrá vuelta atrás, y no puedo protegerte de lo que pueda suceder. Maya pensó en Logan, en la manera en que había lucido cuando la crisis golpeó por primera vez, perdido, traicionado, cargando con el peso de los medios de vida de tanta gente. Pensó en todas las noches que lo había observado trabajar aprendiendo de él, aunque apenas reconociera su presencia. Pensó en la distancia cuidadosa que mantenía en los muros que había levantado alrededor de su corazón desde la muerte de su esposa. Tal vez esta era su oportunidad de tender finalmente un puente. Tal vez esta era la forma de demostrarle que no era solo un caso de caridad u obligación, sino alguien que podía aportar algo significativo a su vida. «Estoy segura», dijo ella con voz firme a pesar del miedo que le hacía temblar las manos. «Es mi papá. Tengo que intentar salvarlo». Norman asintió, reconociendo en su tono algo más que determinación. Era la voz de alguien que entendía que el amor a veces requería un valor extraordinario, que proteger a quienes amas podía significar arriesgarlo todo. «Muy bien, entonces», dijo alcanzando su chaqueta. «Vamos a atrapar a una ladrona». El plan era elegantemente simple, lo que lo hacía tanto más probable de funcionar como más aterrador de ejecutar.
Maya usaría su acceso a la computadora de Logan para modificar la línea 892, no para corregirla sino para exponerla. Con un solo cambio en el parámetro de la redirección, podían forzar al sistema a mostrar con exactitud a dónde habían ido los datos robados, creando un rastro tan evidente que ni siquiera Chloe podría negarlo. Pero el tiempo lo era todo. Logan tenía programada una reunión con los ejecutivos de TechFlow a la mañana siguiente para intentar salvar la asociación. Si Maya y Norman estaban en lo cierto, Chloe estaría allí también posicionándose como la solución a los problemas que ella misma había creado. Sería la única oportunidad de Maya de exponer la verdad antes de que la conspiración alcanzara su victoria final y devastadora. Al salir de la casa de Norman, Maya sintió el peso de lo que estaban por intentar posarse sobre sus hombros como un abrigo pesado. Mañana, o ayudaría a salvar la empresa de su padre, o vería cómo todo lo que él había trabajado se desmoronaba bajo la fuerza de sus acusaciones. De cualquier manera, ya no habría más escondites en las sombras, ni más ser desestimada como una niña, incapaz de comprender el mundo de los adultos. Mañana Maya Brooks daría un paso hacia la luz y descubriría si el coraje y la verdad eran suficientes para vencer la traición y la codicia. La niña que había pasado 3 años intentando ganarse un lugar en la vida de Logan estaba a punto de demostrarlo. La mañana de la reunión con TechFlow amaneció gris y amenazante, como si el clima mismo entendiera la gravedad de lo que estaba por suceder. Maya apenas había dormido su mente repasando cada posible desenlace del plan. Había hecho la modificación en el código la noche anterior, con los dedos pequeños temblando mientras cambiaba el único parámetro que expondría la traición de Chloe. Ahora lo único que podía hacer era esperar el momento oportuno para revelar lo que había descubierto. Logan salió hacia la oficina más temprano de lo habitual, con el rostro marcado por la tensión de intentar salvar una alianza que representaba el futuro de su compañía. Maya lo observó desde la ventana de su habitación, mientras el coche se alejaba llevándolo hacia una reunión en la que se sentaría sin saberlo frente a la persona que había orquestado su caída. La ironía era devastadora. Logan confiaba plenamente en Chloe y dependía de su experiencia y sus consejos, sin imaginar que cada palabra que ella le ofrecía estaba diseñada para debilitar su posición mientras fortalecía la suya propia. En Nexus Dynamics, la sala de conferencias se había transformado en un escenario de teatro corporativo. La mesa de caoba pulida reflejaba la energía nerviosa de 2 docenas de personas cuyas carreras dependían de aquella única reunión. Los ejecutivos de TechFlow ocupaban un lado sus expresiones cuidadosamente neutrales, pero con un lenguaje corporal que gritaba escepticismo. Habían volado desde 3 ciudades diferentes, trayendo consigo abogados, asesores técnicos y todo el poder corporativo capaz de salvar o destruir a Nexus Dynamics. Del otro lado estaba Logan, con su equipo con Chloe, sentada a su derecha, lista para guiarlo en la crisis que ella misma había fabricado. La colocación era perfecta, calculada con la misma precisión con que había diseñado su sabotaje. Se mostraba confiada, preparada la voz de la razón en medio de la tormenta de incertidumbre. Todo en su actitud sugería que era exactamente lo que Logan necesitaba en ese momento. Su aliada más capaz, su defensora más fuerte, su mejor esperanza de salvación. Señores, comenzó Logan con la voz cargada de la autoridad confiada que había construido una empresa multimillonaria desde cero. Sé que el fallo del sistema de ayer ha generado preocupación por nuestra asociación. Quiero asegurarles que hemos identificado el problema y que hemos implementado soluciones integrales. Marcus Webb, el CEO de TechFlow, se inclinó ligeramente hacia adelante. Logan, no estamos hablando solo de un fallo menor. Tu red neuronal causó daños de 12 millones en infraestructura y comprometió datos sensibles de ambas compañías. Nuestra junta se está cuestionando si Nexus Dynamics tiene la capacidad técnica para manejar una alianza de esta magnitud. Maya sabía que ese era su momento. Había estado escondida en el edificio desde muy temprano, usando los pasillos de servicio y las áreas de mantenimiento que la mayoría de los adultos nunca notaban. Norman se había colocado en el vestíbulo listo para respaldarla si el plan salía mal.
Ahora, aferrando el portátil que contenía las pruebas de la traición de Chloe Maya, se dirigió hacia la sala de conferencias. Chloe había tomado el control de la presentación, su voz fluida y tranquilizadora, mientras describía las medidas correctivas que evitarían futuros fallos. Maya se detuvo frente a la puerta escuchando a la mujer que había sido como una tía para ella, tejer una red de mentiras destinadas a ocultar sus propios crímenes. La falla fue causada por una interacción oscura entre el código heredado y nuestros nuevos algoritmos de procesamiento neuronal, explicaba Chloe. Es el tipo de caso extremo prácticamente imposible de predecir. Pero ahora que lo entendemos, podemos garantizar que no volverá a ocurrir. Las manos de Maya se aferraron con más fuerza al portátil. A través de la pared de cristal, podía ver a Logan asintiendo, confiando en la experiencia de Chloe, como lo había hecho durante años. No tenía idea de que cada palabra de ella era un engaño cuidadosamente elaborado. Inspiró hondo, aunque el aire no calmó el latido acelerado de su corazón, y empujó la puerta de la sala. Papá, dijo su voz cortando la presentación de Chloe, como un cuchillo a través de la seda. Necesito mostrarte algo. La reacción fue inmediata y eléctrica. El rostro de Logan se tiñó de vergüenza y enojo. Los ejecutivos de TechFlow intercambiaron miradas que cuestionaban claramente su profesionalismo, y la expresión perfectamente controlada de Chloe titubeó por un instante, revelando algo muy parecido al pánico. Maya, dijo Logan con voz tensa de mortificación. Este no es el momento ni el lugar. Tienes que irte a casa ahora mismo. Pero Maya ya avanzaba hacia la mesa de conferencias, su portátil abierto y mostrando el código modificado que lo revelaría todo. La línea 892. Papá, ¿recuerdas que te dije que estaba mal? ¿Qué es esto?, preguntó Marcus Webb con el tono irritado de un hombre cuyo tiempo estaba siendo desperdiciado en dramas corporativos. Chloe ya estaba de pie, su porte profesional intacto, pero con la mirada aguda y calculadora. Logan, lo siento. Maya es una niña brillante, pero no comprende las complejidades de la programación empresarial. ¿Qué saben los niños de estas cosas? ¿Sé que has estado robando datos durante 2 años? Interrumpió Maya, su voz más firme, ahora que finalmente decía la verdad en voz alta. Sé que la línea 892 ha estado enviando copias de todo a tu servidor personal en CV Consultancy. Y sé que causaste la falla del sistema ayer para cubrir tus huellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Logan miraba a su hija como si la viera por primera vez. Los ejecutivos de TechFlow se inclinaron hacia adelante con el interés repentino de quienes intuían que presenciaban algo mucho más grave que un simple error técnico. Y la máscara de Chloe finalmente se resquebrajó. Esto es ridículo, dijo, pero su voz ya no tenía la confianza anterior. Logan, no puedes tomar en serio las acusaciones de una niña de 9 años que juega con ordenadores que no entiende. Muéstramelo, dijo Logan en voz baja. Maya sintió una oleada de esperanza con ese cambio en su tono. Ya no la estaba desestimando, la estaba escuchando. Abrió su portátil y proyectó el código en la pantalla principal de la sala. La línea 892 modificada brillaba como una acusación. Ahora redirigía a una rutina de diagnóstico que rastrearía exactamente a dónde habían ido los datos. Ejecuta el protocolo de rastreo, dijo Maya, sus dedos danzando sobre el teclado con una seguridad que sorprendió incluso a ella. Te mostrará cada dato copiado al servidor de CV Consultancy durante los últimos 2 años. Logan tomó el portátil con manos que temblaban ligeramente. Maya observó su rostro mientras iniciaba el rastreo, y vio el instante en que la comprensión amaneció como un sol terrible. Los resultados comenzaron a desfilar por la pantalla. 2 años de algoritmos patentados, datos de clientes, estrategias competitivas e investigaciones pioneras, todo copiado sistemáticamente y transmitido a la empresa personal de Chloe. «Dios mío», murmuró Webb, comprendiendo que ya no estaban presenciando una reunión de negocios, sino la exposición de un espionaje industrial a gran escala. «Logan, esto es una locura», dijo Chloe retrocediendo hacia la puerta. «No puedes confiar en la palabra de una niña por encima de alguien que ha sido tu socia durante 10 años.
Maya está confundida, obviamente, está interpretando mal. La puerta de la sala se abrió de nuevo, y Norman entró con un grueso expediente en las manos, y el gesto sombrío de alguien que había pasado la noche armando un caso irrefutable. Me temo que aquí no hay ninguna confusión, dijo con la autoridad de 4 décadas en la industria tecnológica. He pasado las últimas 12 horas analizando los registros del sistema de los últimos 3 años. Chloe Vance ha estado robando datos confidenciales desde el segundo año de operaciones de Nexus Dynamics. Abrió su carpeta y comenzó a desplegar documentos sobre la mesa, registros de servidores, informes financieros, documentos de registro de CV Consultancy, y una cronología que mostraba cómo Chloe había usado las innovaciones robadas para competir contra la empresa de Logan en múltiples contratos. El valor estimado de la propiedad intelectual robada supera los $200 millones. Continuó Norman, sus palabras cayendo en el silencio atónito, como piedras en un lago en calma. La señorita Vance no solo robó datos, los utilizó para socavar sistemáticamente a Nexus Dynamics, mientras se presentaba como la solución a problemas que ella misma había creado. Chloe hizo un movimiento desesperado hacia la puerta, pero el equipo de seguridad de Logan ya había aparecido como de la nada. Marcus Webb ya estaba al teléfono, presumiblemente llamando al departamento legal de TechFlow y a las autoridades. Pero Maya solo tenía ojos para Logan. Su padre permanecía inmóvil en la silla, mirando las pruebas de la traición de su amiga más antigua, con la expresión vacía de alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse y reconstruirse en cuestión de minutos. «Maya», dijo por fin con la voz apenas audible. «¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lo supiste?» «He estado intentando decírtelo», respondió ella, y de repente volvió a sentirse de 9 años, pequeña, vulnerable y desesperada por su aprobación. La línea 892 estaba mal. Siempre estuvo mal. Solo quería que me escucharas. Logan extendió los brazos y la estrechó con fuerza como si fuera lo más valioso del mundo. Por primera vez en 3 años, la distancia cuidadosa entre ellos se derrumbó por completo. «Lo siento», susurró contra su cabello. «Lo siento tanto por no haberte escuchado. Lo siento por no haberte visto». Y Maya, que había pasado años tratando de ganarse un lugar en su corazón, comprendió al fin que siempre lo había tenido, solo que no había sabido cómo hacer que él lo viera. El desenlace de la exposición de Chloe se desarrolló con la rápida eficacia de la gestión de crisis corporativa. En cuestión de horas, el equipo legal de Nexus Dynamics había reunido un caso que garantizaría que Chloe enfrentara cargos graves por espionaje industrial, robo de secretos comerciales y fraude. La División de Ciberdelitos del FBI asumió la investigación y sus agentes trataron a Maya con un respeto y una deferencia que habrían sido impensables apenas días antes. Logan observaba todo con la aturdida frialdad de quien procesa una traición fundamental. Chloe no era solo su directora de tecnología. Había sido su amiga más cercana, la persona en la que confió los secretos más profundos de su empresa y el futuro de su familia. Descubrir que ella había estado destruyendo sistemáticamente todo lo que había construido mientras fingía ayudarlo a reconstruirlo. Era como perder a alguien por muerte una vez más. La buena noticia, dijo Janet Morrison, directora legal de Nexus Dynamics, mientras informaba a Logan, es que podemos demostrar daños y recuperar activos. Los bienes de CV Consultancy han sido congelados y podremos reclamar la mayor parte de la propiedad intelectual robada. Los contratos que Chloe ganó usando nuestra tecnología serán anulados y probablemente sus clientes también enfrenten demandas. Logan asintió distraído. Los aspectos financieros, aunque cruciales para la supervivencia de su empresa, se sentían secundarios frente a las preguntas más profundas que planteaba la traición de Chloe. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Cuántas de sus conversaciones habían sido engaños calculados? ¿Cuántas veces lo había consolado en crisis que ella misma había provocado? Papá, la voz suave de Maya lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba de pie en la puerta de su oficina, aún abrazando el portátil que se había convertido en el instrumento de la caída de Chloe. ¿Estás bien, Logan? Miró a su hija. Realmente la miró,
y vio algo que antes había estado demasiado ciego para notar. La inteligencia siempre había estado allí, sí, pero también una fortaleza y un valor que lo conmovían. Aquella niña de 9 años había hecho lo que equipos enteros de auditores y expertos en seguridad no habían logrado. Había visto a través de un engaño que había burlado a todos, incluido a él. No lo sé, respondió con honestidad. Maya, te debo más que una disculpa. Te debo una explicación de por qué no te escuché, de por qué no vi lo que tenía delante. Maya se acomodó en la silla frente a su escritorio, la misma en la que había estado incontables veces, cuando él estaba demasiado ocupado o distante para verla de verdad. Pero ahora todo era distinto. Los muros entre ellos habían caído reemplazados por algo frágil pero real. Cariño, cuando tu madre murió, comenzó Logan con voz cuidadosa y deliberada. Pensé que lo más seguro era mantenerte a distancia. Fallé al protegerla, no vi lo enferma que estaba hasta que fue demasiado tarde. Tenía miedo de que si te amaba como realmente quería hacerlo, también fallara en protegerte. Los ojos de Maya, tan parecidos a los de su madre, se llenaron de una comprensión más allá de sus años. Así que me mantuviste a salvo manteniéndome lejos. Creí que era responsable práctico. Te di todo lo que pensé que necesitabas: la mejor educación, una casa hermosa, seguridad financiera. Pero estaba tan concentrado en proveerte, que olvidé ser tu padre. Olvidé que lo que más necesitabas era que te viera, que valorara tus pensamientos y opiniones, que te tratara como alguien que importa. La ironía no se les escapaba a ninguno. En su intento de protegerla manteniéndola a distancia, Logan casi lo había perdido todo a manos de alguien que explotó su soledad y su necesidad de conexión. Fue el amor de Maya demostrado en su determinación de salvarlo, lo que finalmente le dio la protección que él no había sabido darse a sí mismo. ¿Y la asociación con TechFlow?, preguntó Maya en voz baja. Logan consiguió esbozar una pequeña sonrisa, la primera expresión genuina de alegría que ella le había visto en días. Marcus Webb llamó hace una hora, después de ver lo que lograste. Una niña de 9 años destapando una conspiración multimillonaria que sus propias auditorías pasaron por alto. TechFlow quiere ampliar la asociación. Incluso hablaron de traerte como consultora. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. ¿De verdad? De verdad. Aunque les dije que primero tenías que terminar 4º grado. Por primera vez en 3 años rieron juntos. Fue un momento pequeño, pero se sintió como el inicio de algo más grande, una relación real construida sobre el respeto mutuo, y no sobre la obligación o la distancia. Los medios, como era de esperar, se lanzaron sobre la historia con entusiasmo. Niña prodigio de la programación de 9 años, destapa conspiración corporativa de 200 millones. Apareció como la noticia principal en múltiples blogs de tecnología y en sitios de noticias. Maya se encontró de repente bajo un foco incómodo, con solicitudes de entrevistas y apariciones en medios que Logan rechazó firmemente en su nombre. Ya ha tenido suficiente atención para toda una vida, les dijo a la fila de reporteros y productores que llamaban. Es una niña que salvó la empresa de su padre. El resto no le incumbe a nadie más que a nosotros. Mientras tanto, Norman descubría una segunda carrera como una especie de celebridad en la comunidad de ciberseguridad. Su documentación meticulosa de los crímenes de Chloe había proporcionado a las autoridades un caso irrefutable, y varias empresas ya lo habían contactado para trabajos de consultoría, a pesar de su supuesta jubilación. Resulta que todavía queda vida en este viejo programador, le dijo a Maya cuando ella lo visitó el fin de semana siguiente. Aunque debo admitir que trabajar contigo ha sido la experiencia más inspiradora de mi carrera. Me recordaste por qué me enamoré de la tecnología en primer lugar. No por el dinero ni por el reconocimiento, sino por la alegría de resolver acertijos y hacer que las cosas funcionen como deberían. Maya sonrió ante el cumplido, pero su mente ya corría hacia nuevos retos y posibilidades. Señor Norman, ¿cree que hay otras empresas con problemas como los de papá? Otros lugares donde los adultos no pueden ver lo que realmente está ocurriendo. Norman rió suavemente, reconociendo el brillo en sus ojos que significaba que Maya Brooks ya estaba planeando su próxima aventura como detective digital. Me imagino que sí, Maya.
Me imagino que sí. De regreso en Nexus Dynamics, el ánimo había cambiado de la crisis al optimismo cauteloso. Los datos robados estaban siendo recuperados. La asociación con TechFlow era más fuerte que nunca, y Logan había implementado nuevos protocolos de seguridad que impedirían futuras brechas. Pero el verdadero cambio era menos tangible y mucho más profundo, el reconocimiento de que a veces los aportes más importantes provienen de las fuentes más inesperadas. Logan había instaurado las reuniones Maya semanales en las que ella podía revisar código y ofrecer observaciones sin temor a ser ignorada o tratada con condescendencia. Sus aportes ya habían generado mejoras en 3 sistemas distintos, y su enfoque metódico para resolver problemas había impresionado incluso a los programadores más veteranos del equipo. «¿Sabes?», dijo Logan, mientras conducían de regreso a casa después de una de esas reuniones. «Creo que ahora entiendo por qué tu madre estaba tan emocionada con tu adopción. Ella solía decir que tenías un don para ver las cosas con claridad, para atravesar la complejidad y encontrar verdades simples. Pensaba que hablaba solo como madre, pero tenía razón. ¿No es así?» «¿Maya?», reflexionó su mente trabajando las implicaciones. «Quizás eso es lo que se supone que deben hacer las familias», dijo al fin. Ayudarse a ver las cosas con claridad. Ayudarse a ser valientes cuando ser valiente da miedo. Logan extendió la mano y tomó la pequeña mano de su hija entre la suya, maravillándose de cómo podía existir tanta fuerza en un cuerpo tan pequeño. «Quizás tengas razón», respondió. «Quizás eso es exactamente lo que deben hacer las familias». 3 meses después del arresto de Chloe Logan, se encontraba en la entrada de la planta principal de desarrollo de Nexus Dynamics, observando a Maya moverse entre las estaciones de trabajo como una joven reina que presidía su corte. La transformación era notable no solo en Maya, sino en toda la cultura de la empresa. Los programadores, algunos con décadas de experiencia y títulos avanzados de universidades prestigiosas, escuchaban sus observaciones con la atención respetuosa que normalmente se reservaba a los consultores senior. Lo que había comenzado como curiosidad por la niña que había destapado una conspiración de gran magnitud, se había convertido en una auténtica apreciación por sus ideas únicas y su enfoque para resolver problemas. El cambio no había sido de la noche a la mañana. En las semanas posteriores a la exposición de Chloe, hubo escepticismo o resistencia de algunos miembros del equipo que tenían dificultades para aceptar que una niña de 9 años pudiera aportar algo significativo a su trabajo. Pero el historial de Maya hablaba por sí mismo. Una y otra vez identificaba patrones que los programadores experimentados pasaban por alto, proponía soluciones elegantes en su simplicidad, hacía preguntas que llevaban a descubrimientos importantes, y lo más valioso, su presencia había empezado a transformar la forma en que todo el equipo encaraba su trabajo. Donde antes existían jerarquías rígidas y departamentos que rara vez se comunicaban, la curiosidad natural de Maya y su perspectiva fresca habían derribado barreras. Los programadores se veían explicando su trabajo en términos más simples, lo que a menudo les llevaba a descubrir fallos en su propia lógica. Los desarrolladores junior se sentían con poder para expresar sus observaciones, sabiendo que en Nexus Dynamics las buenas ideas eran valoradas sin importar su origen. Fue una transformación que iba mucho más allá de las mejoras técnicas, aunque éstas también fueron significativas. La productividad de la empresa había aumentado un 30%. Los índices de satisfacción de los clientes alcanzaron niveles históricos, y surgieron 3 innovaciones importantes de esfuerzos colaborativos que simplemente no habrían ocurrido bajo la antigua cultura de autoridad basada en la experiencia. Señorita Maya Shanks, llamó David Chen, un especialista en aprendizaje automático que al principio había sido escéptico respecto a que una niña revisara su código. ¿Podrías echarle un vistazo a este algoritmo de clasificación? Hay algo que no se está comportando como esperaba. Maya estudió la pantalla de David con la intensidad concentrada que se había convertido en su sello. Su pequeño dedo trazó patrones en el código que los adultos podrían pasar por alto su mente, procesando estructuras lógicas con una intuición que parecía casi mágica. Tus datos de entrenamiento tienen un problema de sesgo,
dijo después de unos minutos. ¿Ves cómo está ponderando ciertas variables más que otras? Es como enseñar a alguien a reconocer perros mostrándole solo fotos de Golden Retrievers. El algoritmo funciona bien, hasta que se encuentra con algo diferente. Los ojos de David se abrieron de par en par al seguir su razonamiento. Tienes toda la razón. El conjunto de datos que usamos para el entrenamiento se recopiló principalmente en entornos urbanos. Los patrones rurales y suburbanos crearían exactamente el tipo de errores de clasificación que hemos estado viendo. El conjunto de datos que usamos para el entrenamiento se recopiló principalmente en entornos urbanos. Los patrones rurales y suburbanos crearían exactamente el tipo de errores de clasificación que hemos estado viendo. Logan sonrió mientras observaba la interacción. Ese se había convertido en el verdadero don de Maya. No solo la capacidad de detectar problemas técnicos, sino de explicarlos de un modo que hacía accesibles los conceptos complejos para todos. Sus metáforas y analogías habían revolucionado la forma en que su equipo se comunicaba sobre el trabajo, derribando los compartimentos estancos del conocimiento especializado, que a veces dificultaban la colaboración. Los procedimientos judiciales contra Chloe habían concluido la semana anterior. Ella se había declarado culpable de múltiples delitos graves y enfrentaba 7 años en una prisión federal, además de sanciones civiles, que garantizarían que nunca pudiera beneficiarse de sus crímenes. La justicia era satisfactoria, pero no podía deshacer los años de amistad y confianza que se habían construido sobre mentiras. Papá. Maya apareció a su lado con una voz que transmitía la cómoda familiaridad que había reemplazado la distancia cuidadosa de su relación temprana. El señor Weber de TechFlow está aquí para la reunión de revisión de la asociación. ¿Estás listo, Logan? Asintió, pero no se movió hacia la sala de conferencias. En cambio, se quedó observando el rostro de su hija, maravillándose de cuánto había crecido en apenas unos meses. No físicamente seguía siendo pequeña para su edad. Seguía pareciendo la niña que había permanecido en silencio detrás de su escritorio durante 3 años. Pero ahora, había en ella una confianza, un sentido de pertenencia que antes había faltado. Maya dijo en voz baja, «Quiero que sepas algo. Lo que hiciste exponer a Chloe y salvar la empresa fue increíblemente valiente. Pero no es por eso que estoy orgulloso de ti». Maya inclinó la cabeza con la curiosidad brillando en su rostro. ¿No lo es? Estoy orgulloso de ti porque nunca dejaste de intentar conectar conmigo, incluso cuando yo lo hacía difícil. Estoy orgulloso de ti porque viste problemas que los adultos pasaron por alto y te negaste a quedarte callada o a que te desestimaran. Estoy orgulloso de ti porque tienes el corazón de tu madre, lo bastante valiente como para arriesgarlo todo por las personas que amas. Los ojos de Maya brillaron, pero contuvo las lágrimas con la misma determinación que había mostrado al enfrentarse a conspiraciones corporativas. Yo también te quiero, papá, incluso cuando eras terco y no me escuchabas. Logan rió un sonido lleno de alegría y alivio. Especialmente entonces. La reunión con TechFlow salió mejor de lo que Logan se había atrevido a esperar. Marcus Webb había traído a todo su equipo ejecutivo supuestamente para revisar el progreso de sus proyectos conjuntos, pero en realidad para presenciar lo que él había empezado a llamar el efecto Maya, la transformación cultural que había barrido Nexus Dynamics tras la exposición de la conspiración. Logan, dijo Webb mientras recorrían la planta de desarrollo, debo admitir que cuando nos asociamos contigo, buscábamos tecnología de vanguardia y algoritmos innovadores. Lo que no esperábamos era encontrar una empresa que hubiera aprendido a aprovechar los aportes de todos los miembros del equipo, sin importar la edad o las credenciales convencionales. Maya, que había sido invitada a participar en la revisión como especialista en reconocimiento de patrones de Nexus Dynamics, un título que había sido idea suya y que hacía a Logan inmensamente orgulloso, respondió a las preguntas del equipo técnico de TechFlow, con la serenidad de alguien con el doble de su edad. Verán, la clave, explicó a un grupo de ingenieros senior, es que la mayoría de los problemas de programación no son realmente problemas técnicos, son problemas de comunicación.
Cuando los programadores no pueden hablar entre sí con claridad, su código tampoco puede trabajar en conjunto con claridad. Una de las vicepresidentas de TechFlow, una mujer de unos 50 años que había construido su carrera en entornos tecnológicos dominados por hombres, llevó a Logan aparte. «Tu hija va a cambiar el mundo algún día», le dijo. «Espero que sepas lo afortunado que eres». Logan observó a Maya demostrar una técnica de depuración a un grupo de programadores que podrían haber sido sus profesores. Vio cómo se inclinaban para no perderse una palabra, cómo tomaban notas como si estuvieran presenciando una clase magistral. «Empiezo a entenderlo», respondió él. La tarde después de la revisión con TechFlow, Logan y Maya establecieron una nueva tradición: cenar en la mesa de la cocina, en lugar del comedor formal que habían usado durante 3 años. Era un cambio pequeño, pero se sentía revolucionario. La cocina era más cálida, más íntima, un lugar donde un padre y una hija podían hablar de verdad, en lugar de mantener la distancia educada de 2 huéspedes que compartían el mismo techo. El comedor formal siempre había parecido un escenario para la familia que se suponía que debían ser en lugar de la familia que realmente eran. Con su lámpara de araña de cristal y la mesa perfectamente dispuesta, había reforzado los límites cuidadosos que mantenían Logan en un extremo, Maya en el otro, con conversaciones limitadas a temas seguros como la escuela, el clima o los planes para el fin de semana. Pero la mesa de la cocina era distinta, más pequeña, más informal. Los acercaba física y emocionalmente. Allí podían compartir no solo comidas, sino también ideas, observaciones y sueños para el futuro. Allí Maya podía desplegar su último proyecto de programación, mientras Logan revisaba los informes trimestrales. Sus trabajos coexistían en el mismo espacio, sus mentes interactuaban con desafíos paralelos, que a veces se entrelazaban de formas sorprendentes. «Papá», dijo Maya mientras recogían los platos, «¿crees que mamá estaría orgullosa de lo que hicimos?» Logan se detuvo considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «Creo que tu madre estaría asombrada por tu valentía y tu inteligencia, pero sobre todo creo que estaría feliz de que finalmente nos hayamos encontrado el uno al otro». Maya asintió satisfecha. «El señor Norman dice que a veces lo más motivador que podemos hacer es ayudar a otras personas a ver su propia fuerza. Quizás para eso son realmente las familias». «¿Quizás?» «Sí», asintió Logan. «Maya, quiero preguntarte algo. TechFlow ha ofrecido crear un programa especial para jóvenes que demuestren una aptitud excepcional en tecnología. Quieren que seas su primera participante. Significaría trabajar con otros chicos como tú, aprender de expertos en el área, e incluso ayudar a otras empresas a resolver problemas que no logran ver». Los ojos de Maya brillaron de emoción, pero luego vaciló. ¿Seguiría viviendo aquí? ¿Seguiríamos cenando juntos y trabajando en proyectos? «Todos los días», prometió Logan. «Esto sería algo que harías porque lo amas y porque tienes un don para ello. Pero tu hogar está aquí conmigo. Eso nunca va a cambiar». Maya se lanzó sobre él, rodeándole la cintura con sus brazos, su pequeño cuerpo vibrando de alegría y posibilidad. «Quiero hacerlo», dijo con la voz ahogada contra su pecho. «Quiero ayudar a otras personas como el señor Norman nos ayudó a nosotros». Logan sostuvo a su hija con fuerza, maravillado por el camino que los había llevado, de ser casi extraños a convertirse en una verdadera familia. El trayecto había sido doloroso, marcado por la traición y el peligro, pero también había sido transformador. Habían aprendido a confiar el uno en el otro, a valorar sus fortalezas, a construir algo más fuerte de lo que cualquiera de ellos podría haber creado por sí solo. Fuera, a través de la ventana de la cocina, las luces del Silicon Valley titilaban como estrellas digitales llenas de promesas y posibilidades. El mañana traería nuevos retos, nuevos enigmas, que resolver, nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Pero esa noche, bajo el cálido resplandor de su cocina, un padre y una hija habían encontrado algo más valioso que cualquier algoritmo o innovación. Se habían encontrado el uno al otro. Maya Brooks tenía 9 años cuando lo cambió todo con una sola línea de código. Pero su verdadero descubrimiento no fue técnico, fue emocional.
Ella demostró que la sabiduría no siempre llega con la edad, que las voces más pequeñas a veces transmiten las verdades más importantes y que el amor expresado con valentía puede sanar incluso las heridas más profundas. En un mundo que a menudo descarta las percepciones de los jóvenes, de los diferentes, de los aparentemente indefensos, la historia de Maya nos recuerda escuchar con más atención, mirar más allá de las apariencias y recordar que los héroes vienen en todos los tamaños. Su padre Logan aprendió que proteger a alguien a quien amas no significa mantenerlo a distancia, sino crear un espacio donde pueda ser plenamente él mismo, donde sus dones puedan florecer, donde su voz pueda ser escuchada. Y quizás lo más importante, su historia nos muestra que las familias no se crean solo con la sangre o con papeles de adopción. Se construyen con elecciones diarias, la de verse con claridad, la de apoyar los sueños del otro, la de permanecer juntos cuando el mundo intenta separarlos. A veces lo más inspirador que podemos hacer es creer en alguien cuando ni siquiera esa persona cree en sí misma. A veces, el coraje tiene la forma de una niña que entra en una sala de juntas, con pruebas capaces de salvar todo lo que ama. Si la historia de Maya ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Y suscríbete para más relatos de personas comunes haciendo cosas extraordinarias. Compártelo con alguien que necesite recordar que su voz importa, que sus ideas tienen valor, que es visto, escuchado y amado. En los comentarios, cuéntame sobre una vez en que alguien creyó en ti cuando tú no podías creer en ti mismo. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Recuerda, nunca eres demasiado pequeño para marcar una gran diferencia.